México, 2018. Una pareja fue detenida en Ecatepec cuando las autoridades los interceptaron transportando restos humanos en dos sacos y un carrito de bebé, destapando uno de los casos más espeluznantes y bizarros en la historia del país. El hombre se llamaba Juan Carlos Hernández, nacido en Michoacán. Según sus propias declaraciones, su historia criminal comenzó mucho antes. A los 22 años, tras enterarse de una supuesta infidelidad de su pareja de 19, la asesinó dentro de su casa. Nadie sospechó de él y quedó completamente libre. En 2008, conoció a Patricia Martínez en un bar. Al poco tiempo de conocerse, comenzaron a vivir juntos. Y aunque Juan Carlos le comentaba que mataba gente, ella pensaba que bromeaba. Con el tiempo, Patricia terminó convirtiéndose en su cómplice. En 2012, colocaron un falso anuncio de empleo doméstico para atraer a su primera víctima formal, Fabiola Luquín Reyes. Juan fingió contratarla y la llevó al baño con el pretexto de empezar a lavar la ropa. Allí la sometió, abusó sexualmente de ella y le quitó la vida. Tras el crimen, la única reacción de Patricia fue reprocharle que había dejado el baño muy sucio. A partir de entonces, Juan Carlos seccionaba los cuerpos con una muy fría precisión, clasificaba la carne humana por su calidad y procedencia, llegando a asegurar cínicamente que las mujeres más jóvenes y bonitas sabían mejor. Preparaban carne asada o tamales que su pareja cocinaba para alimentarse ellos mismos y alimentar a sus perros, aunque evitaban darles esa carne a sus hijos porque tenían miedo de que les diera algo. Lo que no consumían lo desechaban de una manera grotesca. Arrojaban trozos, extremidades y vísceras en lotes baldíos y canales de aguas negras a pocas calles de ahí, mientras vendían o regalaban las pertenencias y la ropa de las víctimas sin la menor culpa. Juan Carlos afirmó haber cometido cerca de 20 asesinatos. En 2018, la pista del teléfono de una de sus víctimas, el cual encendió Patricia, encadenó las sospechas de los investigadores hasta que, tras un discreto seguimiento, las autoridades los detuvieron e irrumpieron en la vivienda para revelar la macabra escena que se ocultaba tras las puertas cerradas con candado. Yo te pongo esta mujer, dan a su pinche madre y me da su corazón en ofrenda. Los oficiales encontraron corazones en ofrenda de Santa Muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no puede salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Tras enfrentar múltiples procesos judiciales por feminicidio, trata de personas, violación y delitos contra el respeto a los muertos, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez recibieron sentencias acumuladas que superan los 300 años de prisión. Carlos Eduardo Robledo Puch nació en Argentina en 1952. Desde adolescente comenzó con pequeños robos y en 1968 fue detenido después de robar una motocicleta. En el Instituto Cervantes de Vicente López conoció a Jorge Ibáñez, un joven que ya presumía de cometer robos. Juntos comenzaron con asaltos, pero pronto la violencia apareció en sus crímenes. El 15 de marzo de 1971 entraron en una discoteca de Olivos. Allí encontraron al gerente, Félix Pedro Mastronardi, y al barman, Manuel Jesús Godoy, que estaban durmiendo. Robledo les disparó y ambos murieron en el lugar. Semanas después, entraron a la vivienda de la familia Bianchi. José Bianchi fue sorprendido mientras dormía y recibió varios disparos. Su esposa, Dora, también fue baleada, pero sobrevivió. Incluso quedó un disparo incrustado en la cuna donde estaba su hija de apenas 10 meses. El 13 de junio ocurrió uno de los episodios más perturbadores. Virginia Rodríguez, de 16 años, fue obligada a subir a un automóvil y posteriormente asesinada a tiros. 11 días después, Ana María Dinardo, de 23 años, fue secuestrada en circunstancias similares. Después de ser liberada momentáneamente, recibió varios disparos por la espalda y murió. En agosto, Jorge Ibáñez murió en un accidente automovilístico mientras viajaba con Robledo. Después, Robledo conoció en Mar del Plata a Héctor Somoza, un panadero que terminó descubriendo de dónde provenía realmente su dinero y decidió convertirse en su compañero. El 3 de febrero de 1972, entraron en una ferretería industrial.
Allí estaba el sereno Manuel Acevedo, a quien Robledo terminó asesinando durante el robo. Pero esa noche también murió Somoza, porque Robledo creyó que su compañero lo había amenazado y le disparó. Después intentó ocultar su identidad, y ahí cometió el error que hizo que lo descubrieran. Dejó documentación de Somoza en el lugar. La policía siguió una pista hasta Robledo Puch. Fue detenido el 4 de febrero de 1972 y terminó confesando numerosos crímenes. Cuando la noticia se hizo pública, los periódicos comenzaron a llamarlo el Ángel Negro y el Ángel de la Muerte. El apodo surgió del contraste entre su apariencia joven, atractiva y de buena posición económica, casi inocente, y la brutalidad de los asesinatos que cometía, además porque disparaba a sus víctimas cuando ellos aún dormían. Tenía solamente 20 años y había asesinado a 11 personas en 11 meses. En 1980 fue condenado a prisión perpetua con reclusión por tiempo indeterminado. Desde entonces permanece privado de su libertad. Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en Cundinamarca, Colombia. Perdió a su madre cuando apenas era un bebé y creció en un hogar marcado por los maltratos. A pesar de todo, era considerado inteligente y llegó a destacar en sus estudios, aunque tuvo que abandonarlos para trabajar. En los años 60 comenzó una relación con una mujer llamada Esperanza, quien terminó colaborando con él para atraer jóvenes mediante engaños. En 1964, una de las víctimas logró alertar a la policía y Camargo fue detenido por primera vez. Inicialmente recibió 3 años de prisión, pero posteriormente la condena aumentó a 8. Cuando recuperó la libertad en 1972, su comportamiento criminal cambió. Según los registros del caso, comenzó a asesinar a algunas de sus víctimas para evitar que pudieran denunciarlo. En Colombia aparecieron cuerpos de mujeres y menores alrededor de Salto de Taquinama, especialmente en el Charquito. Después se trasladó a Barranquilla y utilizó una identidad falsa. En 1974 fue capturado nuevamente, después de que la policía lo relacionara con el asesinato de una niña de 9 años. Recibió una condena de 25 años y fue enviado a la prisión de la isla Gorgona. Pero Camargo consiguió escapar en 1984 y llegó a Ecuador. Allí desarrolló uno de sus métodos más característicos. Se presentaba como un hombre religioso, llevaba una Biblia y decía ser un pastor evangélico que necesitaba ayuda. Utilizaba la religión y su apariencia tranquila para ganarse la confianza de niñas y jóvenes y convencerlas de acompañarlos a lugares apartados. Una vez aisladas, las víctimas eran agredidas sexualmente y posteriormente asesinadas. Las investigaciones describieron principalmente estrangulamiento y heridas con objetos cortantes. Después, abandonaba los cuerpos en zonas boscosas y apartadas. La cantidad de desapariciones llegó a ser tan grande que la policía llegó a sospechar que existía una banda criminal detrás de los asesinatos. El 26 de febrero de 1986, 2 policías lo detuvieron en Quito durante un control rutinario. En su equipaje encontraron prendas manchadas de sangre, lo que terminó vinculándolo con los crímenes. Durante los interrogatorios confesó numerosos asesinatos y condujo a los investigadores hacia lugares donde había abandonado cuerpos. En Ecuador fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima disponible en aquel momento. Aunque confesó decenas de asesinatos, las investigaciones posteriores han estimado que pudo haber más de 150 víctimas entre Colombia y Ecuador. Por eso, no existe una cifra total completamente comprobada. Daniel Camargo murió en prisión el 13 de noviembre de 1994, asesinado por otro recluso que era familiar de una de sus víctimas. Su historia quedó registrada como uno de los casos criminales más notorios de Colombia y Ecuador. Alto Hospicio, Chile, 1998. En medio del desierto de Atacama, comenzó una serie de crímenes que durante años nadie logró detener. El responsable era Julio Pérez Silva, un hombre que llevaba una vida aparentemente normal y trabajaba como taxista clandestino. Su método era sencillo pero aterrador. Utilizaba su automóvil blanco para acercarse principalmente a mujeres jóvenes. En algunos casos, les ofrecía llevarlas gratis, aprovechándose de que muchas eran estudiantes que regresaban de sus colegios o liceos. Una vez dentro del vehículo, las trasladaba hasta lugares aislados del desierto. Allí las amenazaba, las agredía sexualmente y finalmente las asesinaba, principalmente mediante golpes en la cabeza. Después ocultaba los cuerpos en piques mineros abandonados, basurales y otros lugares apartados. Su primer asesinato reconocido ocurrió en septiembre de 1998, cuando mató a Graciela Sarabia, de 17 años, en la zona de Iquique.
Después, en 1999 y 2001, continuó atacando. Entre sus víctimas estuvieron Macarena Sánchez, Sara Gómez, Laura Sola, Catherine Arce, Patricia Palma, Macarena Montesinos y Viviana Garay, entre otras. Pero lo más inquietante de su comportamiento era que no parecía actuar impulsivamente en todos los casos. Existía un patrón: seleccionar a una víctima, ganarse su confianza, llevarla a un lugar aislado y ejercer control sobre ella. Ese patrón era compatible con características observadas en agresores sexuales seriales, como la manipulación, la búsqueda de dominación y una profunda falta de empatía. Sin embargo, no existía una explicación psicológica simple que permitía decir exactamente por qué una persona llega a cometer estos crímenes. Durante años, Pérez Silva consiguió permanecer oculto, hasta que el 3 de octubre de 2001, un adolescente de 13 años sobrevivió a uno de sus ataques. La llevó hacia un sector desierto y trató de matarla arrojándola a un pique minero, pero ella sobrevivió y cometió un error que terminaría con su carrera criminal. Dejó con vida a un testigo que podía describirlo. La joven recordó detalles de su apariencia, su automóvil, los adornos de bananas de pijama que llevaba en el espejo retrovisor. El 4 de octubre de 2001, la policía detuvo a Julio Pérez Silva. El vehículo coincidía con la descripción, y posteriormente las investigaciones permitieron relacionarlo con una serie de asesinatos y violaciones. Finalmente fue condenado por 14 homicidios, además de delitos sexuales y un homicidio frustrado, recibiendo finalmente presidio perpetuo efectivo. Pero el caso no solo reveló la existencia de un asesino serial, también mostró cómo durante años las desapariciones habían sido atribuidas a supuestas fugas voluntarias, mientras las familias buscaban desesperadamente a sus hijas. Y mientras todos buscaban una explicación, el asesino estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Me llena el alma, siento tu corazón latiendo cerca de mí. Del otro lado. Solamente engañado, eso es lo que no me doy esa explicación, porque si hubiese tenido problema, como se lo repito, ella habría aparecido en algún momento y haberle explicado por qué se fue. Que alguien se la llevó, alguien se la tiene que se la llevó. Le gustaba la Cato como yo. Jugaba con sus amigos carioca. Por la edad que tenía 13 años, entonces no había... Ella no salía a fiesta, ella iba al colegio, del colegio a la casa, ese era su ritmo de vida. Mi mamá el otro día va al colegio a preguntar si alguien sabía algo y ahí ella se da cuenta de que ella nunca llegó al colegio porque estaba inasistente. Más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver con mala relación con los padres, algunos casos de violencia intrafamiliar, en fin, eso debe investigar, pero quiero poner a disposición de la prensa que los antecedentes indicarían que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones forzadas. Andan drogadas, andan en la calle, pero ya va a volver. Después me llaman de los S7 de ahí abajo. ¿Sabe qué? Su hija está embarazada y está viviendo con un gallo mayor que ella. Ella tiene 13 años y el gallo tiene como 40. Pero yo quiero verla, po. Yo quiero saber, no importa lo que haya pasado. La noche del 29 de marzo de 2008, Isabela Nardoni, de apenas 5 años, apareció sin vida en el jardín de un edificio de Sao Paulo, después de caer desde el 6º piso. Al principio, la policía tomó como válida la versión de Alexandre Nardoni, padre de Isabela, y su madrastra, Ana Carolina Jatova. Ellos aseguraban que un intruso había entrado al apartamento, cortado la red de protección de la ventana y arrojado a la pequeña al vacío. Pero la investigación comenzó a cambiarlo todo. No había señales de entrada forzada ni objetos robados, y dentro del departamento aparecieron rastros de sangre de Isabela. La autopsia reveló que Isabela no había perdido la vida por la caída. Presentaba golpes, lesiones en el cuello y signos de asfixia antes de ser arrojada. Así, la policía descartó al supuesto intruso y señaló como responsable a su padre y a su madrastra. La investigación concluyó que Isabela había sido agredida y asfixiada antes de ser lanzada desde la ventana para simular otro escenario. Pero, ¿por qué lo hicieron?
Según la investigación, todo habría comenzado por los celos de la madrastra hacia la madre de Isabela. Tras la agresión de la madrastra a la niña Isabela, la pareja habría intentado ocultar lo ocurrido simulando que un intruso había entrado al apartamento, tirando a la niña Isabela por la ventana. Finalmente, ambos fueron declarados culpables de homicidio calificado. Alexandre recibió 31 años de prisión y Jatova 26 años y 8 meses. Ricardo Vázquez Mori era un periodista de 40 años que vivía con su madre en un departamento en Breña, Lima. Un día conoció a Enrique Armestar, más conocido como Quique, un joven de 22 años que trabajaba como masajista por Facebook. Al principio, Quique iba al apartamento de Ricardo para hacerle masajes, pero después de varios encuentros empezaron a tener relaciones. El problema comenzó cuando Ricardo se obsesionó con Quique y empezó a comportarse de manera posesiva. Quique quiso alejarse, pero Ricardo no lo aceptó. El 21 de julio de 2012, Quique fue nuevamente al departamento de Ricardo. Según Ricardo, horas después encontró a Quique ahogándose y aseguró que había muerto accidentalmente. Dijo que entró en pánico y decidió deshacerse del cuerpo porque tenía miedo de que lo culparan. Pero la investigación contó una historia completamente diferente. La autopsia encontró golpes en la cabeza y el rostro de Quique, además de señales de que había sido asfixiado. Los forenses también determinaron que no había muerto cuando Ricardo decía, sino durante la madrugada del lunes. Esto significaba que había permanecido retenido durante casi un día. Después Ricardo salió al departamento y compró una sierra eléctrica en Sodimac. Al regresar, comenzó a cortar el cuerpo. Terminó dividiendo a Quique en 29 partes. Lo más perturbador fue que los forenses encontraron señales en los huesos que demostraban que al menos parte del cuerpo había sido cortado cuando Quique todavía estaba vivo. Ricardo guardó la cabeza en el congelador y luego comenzó a deshacerse de los restos. Algunas partes las arrojó en un basural y otras las lanzó al río Rimac. Después puso parte del cuerpo dentro de una maleta negra. Utilizó detergente para intentar ocultar el olor y viajó hasta Huacho, donde abandonó la maleta en la calle. Durante la madrugada del 24 de julio, un mototaxista encontró la maleta con el torso y los muslos de Quique. Él avisó a las autoridades. A partir de ahí, la policía comenzó a seguir las pistas. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban a Ricardo entrando y saliendo varias veces, con bolsas y la maleta, mientras que también quedó registrado que él había comprado una sierra utilizada para cortar el cuerpo. Aunque Ricardo siguió diciendo que todo había sido un accidente, los peritos demostraron que Quique había sido golpeado, asfixiado y posteriormente descuartizado. También se investigó si alguien más había participado, pero finalmente se determinó que Ricardo había actuado solo. Ricardo Vázquez Mori fue declarado culpable y condenado a 35 años de prisión. El 20 de enero de 2015, Cancerbero fue hallado sin vida frente a un edificio en Caracas, donde vivía su manager Carlos Morla y su esposa Natalia. Dentro del departamento en el piso 10, encontraron a Morlar apuñalado 17 veces. La versión oficial dada por el hermano de Natalia fue que Cancerbero tuvo un brote psicótico, apuñaló a Morlar y luego se arrojó por la ventana. La familia de Cancerbero negó que tuviera problemas mentales. La investigación encontró inconsistencias. Las persianas de la ventana fueron quitadas con cuidado. El cuerpo de Cancerbero estaba muy lejos de la ventana, como si lo hubieran empujado. No había sangre de Morlar en la ropa y Cancerbero tenía 2 apuñaladas en el costado. Además, las cámaras estaban apagadas y Natalia huyó a Chile. A pesar de eso, la fiscalía cerró el caso como homicidio-suicidio en menos de un año. En 2023, la fiscalía reabrió el caso y Natalia y su hermano confesaron. Según ellos, Natalia quería que le pagaran por organizar las giras, pero Morlar se negó. Cancerbero ya no quería que Morlar lo representara. La noche del 19 de enero, Natalia puso un sedante en el té de ambos. Cuando Morlar cayó dormido, lo apuñaló. Cancerbero, también sedado, vio lo que pasó, pero se durmió. Natalia lo apuñaló 2 veces. Llamó a su hermano, quien llegó con agentes del SEBIN, a los que pagó para encubrir el crimen. Entre todos apuñalaron más los cuerpos, arrojaron a Cancerbero por la ventana y sobornaron a la policía con $10,000 para arreglar la escena. Natalia y su hermano fueron condenados a 25 años de prisión, junto con los agentes y un cómplice que robó el dinero de las giras. El caso fue cerrado. Fue un asesinato y un suicidio. Cancerbero tenía 26 años. Y en su tumba dice, Cancerbero, Tyrone José González Orama, ni más ni menos.
A finales de 1991, Quito vivió una ola de asesinatos contra taxistas de la línea San Remo. El primer crimen ocurrió el 2 de noviembre y para diciembre ya eran 7 las víctimas. Los conductores comenzaron a trabajar solo hasta las 18 horas por miedo. El mayor Fausto Terán tomó el caso y formó un equipo especial. Las investigaciones llevaron hasta un grupo de adolescentes. El 13 de enero de 1992 fue detenido un cómplice de 15 años, quien reveló que el líder del grupo era Juan Fernando Hermosa, también de 15 años. Sus compañeros aseguraron que él tenía miedo porque los amenazaba con atacar a sus familias. Al día siguiente, la policía rodeó la casa de Hermosa. Tras un enfrentamiento, el joven se entregó. En el lugar encontraron también el cuerpo de su madre. Durante los interrogatorios, Hermosa confesó 15 asesinatos y afirmó que sus compañeros solo lo ayudaron a robar los vehículos. Según él, buscaba dinero para ropa, alcohol y drogas. También reveló que había comprado el arma de 2 policías, quienes fueron detenidos posteriormente. Los peritos determinaron que no tenía una enfermedad mental, aunque presentaba un trastorno antisocial. Como era menor, recibió 4 años en un centro correccional. Allí se hizo famoso y llegó a cobrar por entrevista. En 1993 escapó, pero fue recapturado. El 28 de febrero de 1996, cuando cumplía 20 años, encontraron su cuerpo a orillas del río Aguarico, con signos de violencia. Su muerte nunca fue esclarecida. Sacaba mi arma, me encañonaba al señor, decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. El arma. Le encañonaba al señor. Decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. Con el cual el señor no hacía caso y se regresaba con... Una ocasión fue con unas llaves de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revólver 22. ¿A cuál carajo, pues? ¿A cuál carajo? ¿A quien quiera? ¿A cuál carajo? A mí me está atentando con el negocio. Me está presionando, señor. Me ensucia a mí. Yo soy muy honesto, carajo. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Jaime Cárdenas Pardo nació en Santa Cruz, Bolivia, en 1987. Creció en una familia numerosa con padres separados. Aunque su infancia no fue violenta, la falta de atención en la casa lo llevaron a pasar largas horas en la calle. Desde muy joven se juntó con pandillas y comenzó a consumir alcohol y drogas. A los 11 años ya estaba metido en ese mundo y para los 14 ya había probado todo tipo de sustancias. Su vida delictiva empezó en noviembre de 2001, cuando robó un celular a un borracho y lo vendió para comprar alcohol. Con el tiempo, pasó a robar autopartes y todo lo que pudiera sacar de los vehículos. A los 17 años, durante un robo, la víctima se resistió y Cárdenas terminó agrediéndola con un cuchillo. El hombre perdió la vida, fue detenido en Cochabamba, pero al ser menor de edad y al no haber pruebas, lo liberaron. Esa experiencia lo hizo creer que podía seguir delinquiendo sin consecuencias. En 2009, Cárdenas y un ex policía llamado Eber Alvis Vera estaban en Sucre buscando diversión. Encontraron a 2 jóvenes universitarias, Marfa Delgado y Nairobi Muñoz, y las invitaron a salir. Lo que comenzó como un plan para robarles terminó en una situación mucho más grave. Las jóvenes, al estar bajo el efecto de sustancias, fueron abusadas y cuando amenazaron con denunciarlos, Cárdenas reaccionó de manera violenta. Ambas perdieron la vida. Sus cuerpos fueron hallados el 11 de octubre en el sector de La Carancha. El caso tomó un giro inesperado cuando el comerciante, que era pareja y amigo de una de las víctimas, decidió tomar justicia por su cuenta. Investigó quién era el responsable y descubrió que era Cárdenas, además que tenía un hijo pequeño. En 2010, contrató a una persona para que acabara con la vida de su hijo. El menor fue secuestrado cuando salía de una tienda y horas después fue encontrado sin vida. La venganza no recayó sobre el asesino, sino sobre su propio hijo. Esa pérdida transformó a Cárdenas, se llenó de odio y su violencia se intensificó. Comenzó a atacar sin control, robando y agrediendo a quien se cruzara en su camino. Fue detenido varias veces, pero siempre lograba sobornar a los policías y recuperar su libertad. Según sus propias declaraciones, llegó a quitarle la vida a hasta 15 personas en diferentes lugares. El 17 de febrero de 2011, en La Paz, intentó robar a un transeúnte. La víctima se resistió y Cárdenas la atacó con un cuchillo.
Aunque el hombre resultó herido, logró sobrevivir. Varias personas vieron lo sucedido y dieron aviso a la policía. Cárdenas fue capturado poco después. Durante los interrogatorios, mostró una frialdad que impactó a los investigadores. Los peritos lo describieron como un psicópata con un perfil de depredador, consciente de sus actos y sin remordimientos. ¿Ha habido remordimiento? Claro, tengo remordimiento. Si no es pues un conejo, ¿no ve? Hasta un niño tiene remordimiento de matar un conejo, ¿no ve? Peor la gente. Pero vos estás ahora en la cárcel. Sí, estoy en la cárcel, pues. Si no sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias. Pero se habla de varios muertos en Tobera, eso llama la atención. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues no ve, a veces las cosas que pasan, ¿no? La plata, la ambición, de todo. ¿Vos matabas por dinero? A veces. Pues también, ¿no ve? Uno piensa, te están encerrado, ya ve las cosas de otra perspectiva, ¿no ve? Se pone a pensar. Soy la vergüenza de mi familia. ¿Has hablado vos con tu familia? No, pues ¿con qué cara voy a hablar con mi familia? A ver, vos si mataras a alguien y salieras en la tele y te vieran tus abuelos, tu familia, ¿cómo hablarías? ¿Tendrías cara para mirarles? Yo les tengo una vergüenza, ¿entiendes? A mí me importa esta gente, ¿no ve? Yo no los conozco, ¿no ve? Si no conozco a ninguno de ustedes, ¿no ve? La única vergüenza es con las personas que conozco, la que me conocen, ¿no ve? Y ahora estás en Sucre, detenido ya varios días. No, estoy en Chochocoro. Ahora te mandaron a Chochocoro. ¿Cómo te sientes ahí? No sé, me siento tal vez deprimido, claustrofóbico. Pero igual tengo que aguantarme nomás, no hay más. ¿Qué puedo hacer? Esperar que pase el tiempo, ¿no? Pasarán los años igual. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que dicen que yo no puedo volver a su familia de ninguna forma, ni matándome yo, no, ni aunque se derrame mi sangre igual, ¿de dónde? ¿De la tumba van a salir porque yo me muera? No ve. Perdón que sea tan cruel así, y sea frío, no sé, pero es la verdad. Ni que yo me sentencien 100,000 veces, o me pudra yo en la cárcel, o muera yo en la cárcel, o me mueran, o me maten, ¿no? Sus familias igual van a estar en el cajón, igual nomás, ¿no ve? No hay una maquinita del tiempo a que yo vuelva y, no, por favor, no les mates, y me vuelva a decir yo que no les maten, ¿no ve? El juicio se extendió por más de un año. Finalmente, el 6 de diciembre de 2011, fue condenado a 30 años de prisión por los asesinatos de las dos jóvenes. Su cómplice, Ever Alvis Vera, recibió la misma sentencia. En la audiencia mostró su carácter violento, arrojó una botella de agua a la fiscal y amenazó con vengarse si lograba escapar. Fue trasladado a la cárcel de San Roque en Sucre, pero el 30 de marzo de 2012, aprovechando un descuido, logró huir. Las autoridades activaron una alerta internacional y desplegaron operativos sin éxito. Sin embargo, el 3 de mayo fue recapturado en Yucumo, en la casa de su madre. Fue detenido sin violencia y trasladado al penal de Chochocoro, en La Paz. En la actualidad, Cárdenas dice haberse convertido en la religión y afirma estar arrepentido. En sus redes sociales publica mensajes sobre Dios y su nueva vida, pero su historia sigue siendo una de las más impactantes de Bolivia. El 7 de mayo de 2021, un aviso de una mujer pidiendo ayuda en Chalchuapa, El Salvador, llevó a la policía a la casa número 11 del Callejón Esteves. Una tormenta había dañado los teléfonos, por lo que los oficiales tardaron más de una hora en dar con el lugar. Cuando entraron, encontraron 3 personas sin vida y a un hombre herido en el patio. Era el dueño, Hugo Osorio Chávez, un ex policía de 53 años que había sido despedido en 2005 por conducta violenta. Días antes, Alexis Palomo Lima, de 24 años, había contactado al hermano de Osorio para cruzar a Estados Unidos. Pagó $7,000, dinero que consiguió hipotecando la casa de su abuelo. El día que fue a entregar el dinero, Osorio lo asesinó. Luego llamó a su madre, Mirna, diciéndole que su hijo había sido secuestrado, pero él podía ayudarla. Mirna fue a la casa y también perdió la vida. Jacqueline, la hermana, al no tener noticias, fue a buscarlos. Logró escapar y pedir ayuda a los vecinos, pero Osorio lo alcanzó. Fue la última víctima de esa noche. Cuando los policías llegaron, Osorio intentó fingir que también era una víctima, pero fue detenido de inmediato. Durante los interrogatorios, confesó que había enterrado cerca de 40 cuerpos en el patio de su casa. Las excavaciones revelaron múltiples fosas comunes. También delató a 11 personas que,
Según él, le ayudaban a conseguir víctimas a lo largo de una década. Osorio fue juzgado por los feminicidios de Mirna y Jacqueline. El tribunal lo condenó a 70 años de prisión sin beneficios. En el penal de máxima seguridad de Zacateluca. Solo 12 cuerpos han sido identificados. Al menos 20 familias aún esperan respuestas. La ex esposa de Osorio y sus 3 hijos sufren discriminación. El menor, de 6 años, vio a los forenses excavando en su casa y su madre le dijo que estaban construyendo una piscina. José de la Cruz, el abuelo de Alexis, perdió a su hija y 2 nietos. El sueño de una vida mejor se convirtió en la peor pesadilla. A inicios de los 90, Uruguay era considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, pero entre 1992 y 1993, varias mujeres fueron asesinadas y todo apuntaba a una misma persona. Todo comenzó el 1 de mayo de 1991, cuando una enfermera aceptó que un hombre la llevara en su auto porque no había transporte. Él la engañó, la llevó a un terreno baldío y abusó de ella. La joven logró sobrevivir y le robó la billetera para poder identificar a su agresor. Denunció que le había retenido con esposas, pero la investigación quedó en nada porque él dijo que fue concedido, y además denunció que le había robado su billetera. Ese hombre era Pablo Goncalves, de 20 años, hijo de un diplomático. Creció con todas las comodidades, pero debido a los constantes viajes, era reservado y con pocos amigos, pero era un buen estudiante, y esa era su carta de presentación. El 20 de septiembre de 1992, Andrea Castro Pena, de 15 años, desapareció tras salir a bailar. Su cuerpo fue hallado en Punta del Este, a 100 kilómetros de la discoteca. Había sido asfixiada y en su cuello encontraron una corbata que pertenecía a la colección de Goncalves, pero la policía no sospechó de él. El 1 de enero de 1993, Ana Luisa Miller desapareció tras pasar Año Nuevo con su novio. Su cuerpo apareció en un balneario. El novio fue el principal sospechoso, pero las pruebas no lo incriminaron. El 12 de febrero de 1993, María Victoria Williams salió a trabajar y nunca llegó. Una vecina la vio hablando con Goncalves, quien le pidió ayuda diciendo que su abuela estaba mal. Cuando ella entró a su casa, él asfixió, retuvo el cuerpo 1 día y medio, luego viajó a Brasil. La policía encontró los cuerpos y todo lo apuntaba. El 20 de febrero de 1993, Goncalves fue detenido en la frontera con Brasil, confesó, pero al día siguiente se retractó y denunció tortura. La investigación determinó que su confesión era válida. Un amigo entregó las esposas usadas en el ataque de 1991. Fue condenado a 30 años. Ya en prisión, tuvo buena conducta, se casó y tuvo una hija. En 2016 recuperó la libertad tras cumplir su condena y por ser un recluso ejemplo, pues había estudiado Derecho en prisión y enseñó inglés a otros reclusos. En 2017 fue detenido en Paraguay con armas y cocaína, pero salió en 2019. En 2024 fue visto en Carrasco, el barrio donde cometió sus crímenes. Una joven dijo que se le acercó y le preguntó si conocía su caso, asegurando que no actuaba solo. Hoy vive en libertad y su presencia sigue generando temor en Uruguay, pues la gente se niega a convivir con el primer asesino serial de Uruguay. El 8 de octubre de 2018, vecinos de Asunción alertaron a la policía por un fuerte olor en una casa de la calle Olivia. Al ingresar, encontraron 5 cuerpos enterrados en el patio, 3 adultos y 2 menores de 4 y 6 años. La familia Rojas Rodas había sido atacada. El principal sospechoso era Bruno Marabel, de 19 años, que vivía allí y fue detenido ese mismo día. Bruno y Dalma Rojas se conocieron en 2016, en un evento de boxeo. Ella, 8 años mayor, se acercó a él y comenzaron una relación. Dalma tenía 2 hijos. Para evitar que los padres de Dalma le quitaran la custodia, la pareja se casó. En marzo de 2018, Bruno se fue a vivir con Dalma y su familia a la calle Olivia. La convivencia fue complicada. Bruno dijo que la familia lo maltrataba y que intentó irse varias veces, pero lo amenazaban. El 28 de septiembre de 2018, Bruno atacó a Dalma en su habitación. Elba, la madre, al escuchar los gritos, también fue atacada. Luego, Bruno atentó contra la vida de sus 2 hijos. Esa noche cavó fosas en el patio y enterró los cuerpos. Usó cal para disimular el olor. Los días siguientes, continuó con su vida normal. El 2 de octubre, Julio Rojas, el padre de Dalma, llegó a la casa y Bruno también atentó contra su vida. Como no tuvo tiempo de cavar otra fosa, cubrió el cuerpo con escombros. El 8 de octubre, los vecinos alertaron a la policía. Bruno intentó ir a Argentina, pero fue capturado.
Durante las declaraciones, sus versiones fueron contradictorias. Dijo que la familia estaba fuera de la ciudad, pero luego aseguró que solo había actuado en defensa propia. La fiscalía presentó pruebas. Los menores habían asistido a la escuela días antes. Dalma y Elba estuvieron en la casa hasta la medianoche del 28 y Bruno llegó a su casa a las 2 de la madrugada y se fue a las 4. Un audio que envió esa noche mostraba su voz agitada y de fondo se escuchaba a uno de los menores preguntar: ¿qué hiciste? El 2 de noviembre de 2020, Bruno Marabel fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en Paraguay, más de 10 años como medida de seguridad. Durante la lectura de la sentencia, mostró indiferencia. Los peritos lo describieron como alguien capaz de reincidir. Desde la cárcel, recibe cartas de admiradoras. Su caso sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal de Paraguay. Cristina Tsiekavitsa Molina desapareció el 6 de julio de 2021 en Guatemala. Tenía 33 años. Estaba casada con Roberto Barreda de León y era madre de 2 niños. Aquella mañana, según la versión inicial de su esposo, Cristina había salido de su casa para hacer ejercicio. Sin embargo, horas después no apareció para un almuerzo que tenía previsto con sus padres. Al principio, Barreda aseguró que podía tratarse de un secuestro relacionado con el crimen organizado. Incluso participó públicamente en la búsqueda de su esposa, pero la investigación pronto comenzó a apuntar hacia otro lugar. En la vivienda de la pareja, los investigadores encontraron rastros de sangre mediante pruebas de luminol. Además, aparecieron otros indicios que hicieron sospechar que Cristina había sido atacada dentro de su propia casa. Roberto Barreda pasó a ser el principal sospechoso. El 3 de agosto ocurrió algo todavía más extraño. Barreda desapareció de Guatemala junto con sus 2 hijos. Las autoridades emitieron una orden de captura y comenzó una búsqueda internacional. Mientras tanto, Petrona Say, trabajadora doméstica de la familia, se convirtió en una de las principales testigos. En su declaración como colaboradora eficaz aseguró que había escuchado una fuerte discusión entre Cristina y Roberto y que posteriormente encontró el cuerpo de Cristina dentro de una de las habitaciones. Según su testimonio, Roberto la obligó a guardar silencio. Durante 27 meses, Barreda permaneció prófugo, pero en noviembre de 2013, una información anónima enviada a la organización que apoyaba a la familia permitió localizar en Mérida, Yucatán, México. Había cambiado su apariencia y utilizaba una identificación falsa. El 8 de noviembre fue capturado cuando recogía a sus hijos de un colegio. Barreda fue extraditado a Guatemala y acusado de feminicidio, maltrato contra menores y obstrucción de la justicia. En 2019, el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que enfrentara un juicio, pero este nunca llegó a realizarse. El 6 de agosto de 2020, Roberto Barreda murió por complicaciones de COVID-19 y Cristina seguía sin aparecer. Desde entonces, las autoridades han realizado numerosas búsquedas y exhumaciones en distintos puntos de Guatemala, pero sus restos nunca fueron encontrados. Cristina desapareció hace más de una década y hasta hoy, su familia sigue sin saber dónde está su cuerpo. Alma Clotilde Gram nació alrededor de 1960 en Roatán, Honduras. Fue la mayor de 8 hermanos. Su infancia estuvo marcada por la violencia de su padre hacia su madre, hasta que su mamá abandonó el hogar. Con apenas 8 años, Clotilde quedó a cargo de sus hermanos. Su padre abusó de ella y la vendió en varias ocasiones. Aunque ella siempre logró escapar, a los 13 años huyó a Belice en búsqueda de su madre, donde aprendió brujería, pero luego regresó a Honduras. De adulta, tuvo un hijo y trabajaba en un puesto de carne asada. Su vida cambió cuando le diagnosticaron VIH. Convencida de que su pareja la había contagiado, decidió vengarse. En una ocasión, un hombre fue a su consultorio para una limpia. Al notar que llevaba dinero, ella lo atacó y le quitó la vida. Luego esparció el cuerpo en una quebrada. En otro caso, un hombre que ganó la lotería gracias a un consejo de Cleo fue a agradecerle. Insatisfecha con la propina, ella le ofreció una inyección que resultó ser ácido. El hombre perdió la vida y ella enterró el cuerpo en su casa. En 1998, un vendedor guatemalteco desapareció tras visitar a Clotilde. La policía, que ya sospechaba de ella, envió un agente encubierto que encontró el cuerpo del vendedor y el de otro hombre en la propiedad. Clotilde fue detenida y acusada de 3 crímenes, aunque se cree que pudo estar involucrada hasta en 19 casos. Sus víctimas solían ser hombres mayores.
por su apariencia con su padre. En 1998 recibió una condena de 70 años de prisión. Durante su reclusión mostró deterioro mental y se volvió agresiva. Tiempo después, dijo haberse convertido al cristianismo. El 10 de noviembre de 2021, Clotilde falleció a los 61 años. Nadie reclamó su cuerpo, hasta que uno de sus hermanos apareció días después para darle sepultura. Su caso marcó un antes y un después en Honduras, convirtiéndose en la primera mujer identificada como asesina serial en el país. Panamá, 1959. Un joven entró a una vivienda en San Francisco buscando algo que robar. Lo que comenzó como un intento de asalto terminaría convirtiéndose en el primer asesinato en una historia criminal que, 14 años después, volvería a estremecer al país. Su nombre era Silvano Ward Brown, nacido el 19 de septiembre de 1941 en Puerto Armelles, Chiriquí. Había estudiado solamente hasta cuarto grado. Según sus propios relatos, sus problemas de conducta comenzaron después de que su padre abandonara el hogar cuando él tenía alrededor de 12 años. El 22 de agosto de 1959, Ward observó a Paula Caballero, de 18 años. Dentro de su habitación, había entrado buscando una casa que pudiera robar, pero Paula lo descubrió. Ward llevaba un cuchillo en la cintura y al verse sorprendido, la atacó. La joven consiguió salir de la habitación y avanzar algunos metros antes de morir. Ward fue capturado y condenado a 12 años de prisión. Pasó parte de su condena en un centro para menores y posteriormente fue trasladado a la prisión de Coibá. Salió en libertad el 4 de diciembre de 1969, pero durante su encarcelamiento había sido evaluado por el psiquiatra forense José Calet, quien consideró que existía un riesgo de que volviera a matar después de recuperar su libertad, y en 1973 la advertencia comenzó a hacerse realidad. El 8 de junio, varias personas encontraron el cuerpo de Lalila Gaitán Troya, de 22 años, cerca de la carretera transísmica. La joven trabajaba en un establecimiento nocturno y había sido vista por última vez durante la madrugada. 11 días después, apareció otra mujer asesinada. Era Rosa María Gómez, de 23 años. Ambos casos tenían algo en común. Las víctimas habían sido estranguladas y sus cuerpos habían sido abandonados en zonas apartadas. Para los investigadores, las similitudes eran demasiadas grandes para tratarse de una coincidencia. Había un mismo asesino. La investigación llevó hasta Ward Brown. El 29 de junio de 1973, 10 días después, el segundo homicidio, fue capturado. Durante los interrogatorios terminó confesando los asesinatos de Rosa María y Dalila. Los periódicos de la época comenzaron a llamarlo el estrangulador de Panamá. Ward recibió una nueva condena de 20 años de prisión y permaneció encarcelado hasta 1993. Nadia Perraza Espinosa tenía 21 años y una hija de 2 años. Vivía en San Rafael de Heredia, junto con su pareja, Jeremy Busazo, de 24 años. La relación fue violenta desde el principio. Ella llegaba con moretones al trabajo y sus compañeros lo notaban. Jeremy la acosaba, la perseguía y la amenazaba. Nadia lo denunció, pero el sistema no la protegió. En una ocasión, Jeremy le cobró por cuidar a su propia hija y llegó a dejar a la niña en la calle de madrugada para enviarle fotos y amenazarla. La pequeña fue entregada a la abuela por el PANI. Nadia ya se había separado y tenía otra pareja, pero Jeremy no la aceptaba y hasta orquestó una emboscada contra el nuevo novio. El 22 de febrero de 2024, Nadia fue vista por última vez. Esa noche llegó a su apartamento donde también estaba Jeremy. Al día siguiente no fue a trabajar y dejó de responder. Su familia recibió mensajes desde su celular, pero notaron que no era ella quien escribía. Jeremy usaba el teléfono para simular que seguía viva. El 6 de abril, Jeremy trasladó una heladera con ayuda de un flete. Las cámaras lo captaron llevándola a una guardería de San Pablo de Heredia. La instaló en un pasillo común y la aseguró con candado. Dijo que guardaba herramientas. El 16 de mayo, Jeremy fue al OIJ. Dijo no saber nada sobre Nadia y llevaba sus pertenencias, cédula, tarjeta y celular. A pesar de eso, lo dejaron ir. Horas después lo detuvieron. Al día siguiente allanaron la guardería y encontraron los restos de Nadia dentro de la heladera.
estaban distribuidas en envases plásticos y varios huesos envueltos en prendas. Faltaban tejidos, lo que llevó a sospechar que Jeremy pudo haberlo consumido. Jeremy tenía una herida en la mano izquierda y dio al menos 5 versiones distintas sobre cómo ocurrió. Los forenses confirmaron que ninguna era cierta. La hipótesis es que Nadia lo hirió mientras se defendía. Fue condenado a 25 años de prisión. El 3 de mayo de 1996, José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, pidió permiso a su madre, Elena Aybar, para salir con su primo Mario Redondo Llenas, de 19 años, a una exhibición de motos. Su madre aceptó, pero José no regresó a tiempo. Mario llamó diciendo que José se quedó en una bolera con amigos. La madre buscó en el supermercado y en la bolera, pero no encontró a su hijo. Al día siguiente, campesinos hallaron el cuerpo de José en el arroyo Lebrón. Estaba atacado y presentaba múltiples heridas. Los forenses encontraron un número en la mano de José. Era el de Kimberly Caldas, novia de Juan Moliné, el mejor amigo de Mario. Ambos confesaron, planearon secuestrar a José por un rescate de 10 millones, pero al ver que los reconocería, decidieron atentar contra su vida. Juan lo sostuvo mientras Mario lo atacaba. Mario acusó a la familia Palmas Macía, vinculada a la embajada argentina, pero nunca lo probó. Ellos dejaron el país con inmunidad diplomática. En enero de 1997, Mario fue condenado a 30 años y Juan a 20. Juan salió en 2016 y pidió disculpas. Mario sigue en prisión y tiene problemas de personalidad. Nanagua, Nicaragua, 2015. Durante más de 2 semanas, una familia desapareció sin que nadie supiera realmente qué había ocurrido, mientras sus familiares intentaban encontrarlos. En la misma casa donde había vivido continuaban ocurriendo cosas extrañas. Lo que nadie imaginaba era que los 3 estaban muertos y que sus cuerpos permanecían ocultos dentro de la propiedad. Las víctimas eran Santos Lucio Bravo Gómez, su esposa Rosibel Murillo y su hija Lucía Leticia Bravo Murillo, de 22 años. El 26 de marzo de 2015, los 3 fueron asesinados en su vivienda del barrio Los Ángeles, en Nanagua, donde Santos también tenía un taller de cambio de aceite. Después de la desaparición, Nahum Bravo Torres, hijo de Santos y hermano de Lucía, comenzó a dar explicaciones contradictorias. Decía que su padre había viajado a Gijoneta y que los demás también se habían marchado, pero la familia empezó a sospechar. El 10 de abril, la policía regresó a la propiedad. Durante la inspección encontraron algo extraño en la zona del taller, una fosa que había sido cubierta. Al excavarla descubrieron los cuerpos de Santos, Rosibel y Lucía. Habían permanecido ocultos allí durante aproximadamente 16 días. La investigación rápidamente apuntó hacia Nahum, y entonces apareció otro nombre, Jairo Josué Ugarte Centeno, conocido como El Pelón. Según la investigación y las posteriores confesiones, Nahum había planificado el crimen y ofrecido a Jairo 100,000 córdobas para ayudarlo a matar a su propia familia. Sin embargo, de esa cantidad solo llegó a entregarle 10,000 córdobas. El motivo señalado durante el proceso estaba relacionado con los conflictos familiares y los bienes de Santos, pero lo más perturbador ocurrió después. Tras esconder los cuerpos, Nahum continuó actuando como si nada hubiera ocurrido. Incluso una piscina inflable llegó a colocarse sobre la zona donde se encontró la fosa. La policía finalmente consiguió detener a los responsables. El primero en confesar fue Jairo Ugarte, quien admitió ante el juez haber cometido los 3 asesinatos. Días después, Nahum también confesó su participación. En junio de 2015, Nahum fue condenado a 68 años y 9 meses de prisión, aunque la legislación nicaragüense estableció un máximo efectivo de 30 años. Jairo recibió una condena de 71 años y 6 meses, igualmente limitada a 30 años. Orquídea Orozco y Eric Blandón también fueron condenados por encubrimiento. Después de que el tribunal determinara que ayudaron a ocultar evidencias del crimen, 3 miembros de una misma familia desaparecieron. Durante 16 días nadie sabía dónde estaban, hasta que la policía descubrió que la respuesta había estado enterrada dentro de su propia casa. En diciembre de 2024, el barrio de Bois Jeremy, en Puerto Príncipe, Haití,
fue escenario de una tragedia que conmocionó al país. No fue un enfrentamiento entre bandas ni una lucha por territorio. Fue el resultado de la paranoia de un solo hombre, Micanor Aldares, conocido como el Rey Micanor, líder de una de las pandillas más poderosas de la capital. Todo comenzó cuando el hijo de Micanor falleció. En su mente, esto no fue por causas naturales, sino por un ataque de vudú. Convencido de que los ancianos de la comunidad habían orquestado un hechizo para arrebatarle su linaje, Micanor ordenó una limpieza. La orden fue directa. Había que acabar con aquellos que practicaban la magia negra contra él. Sus sicarios, armados con rifles y machetes, iniciaron una cacería, casa por casa, sin distinguir entre culpables e inocentes. Bajo el régimen de las pandillas en Haití, la sospecha es suficiente. El objetivo principal fueron los ancianos, personas que habían sobrevivido a décadas de violencia, pero no pudieron sobrevivir a la paranoia de Micanor. Los testimonios describen actos de una crueldad indescriptible. Muchas víctimas fueron sacadas de sus camas durante la madrugada. Al final, alrededor de 190 ancianos habían perdido la vida. La mayoría presentaban heridas de bala o habían sufrido ataques con armas blancas. Lo más alarmante fue la normalidad con la que ocurrió. La policía y las fuerzas internacionales apenas tienen poder frente a los líderes como Micanor. Nadie intervino. Tras la masacre, la estructura de poder de Micanor permaneció intacta. En agosto de 2025, el barrio Micro 3 de Santiago de Cuba fue escenario de un crimen que estremeció a todo el país. Lo que comenzó con el hallazgo de restos humanos en un contenedor de basura terminó revelando una historia mucho más perturbadora. José Luis Fernández Torres, de 60 años, vivía en el edificio 19 del reparto Abel Santa María. Su vecino, Ángel Luis Mercadetti Quiñones, de 74 años, fue su víctima confirmada. Ambos compartían momentos y se conocían bien, ya que eran vecinos. El 21 de agosto, Mercadetti fue a la casa de Fernández para ver televisión. Esa noche, según la investigación, tuvieron una discusión mientras bebían y Fernández atacó a su vecino, quien perdió la vida. Luego, deshizo el cuerpo y esparció partes en diferentes lugares. El 26 de agosto, trabajadoras de limpieza encontraron una parte del cuerpo en un basurero. La policía allanó la casa de Fernández y halló el resto de la víctima guardada en refrigeración. Fernández confesó el crimen, pero aseguró que fue un accidente durante una pelea. Sin embargo, los forenses encontraron restos de grasa humana en la cocina que no era de la víctima. Vecinos denunciaron que otro amigo de Fernández, un hombre apodado Cuquito, también había desaparecido. Las autoridades realizaron un operativo y nuevos restos fueron encontrados. Se cree que Fernández pudo haber atacado a más personas. El caso sigue abierto y la comunidad vive con miedo, sabiendo que un asesino convivió entre ellos sin que nadie lo supiera. Y con esto llegamos al final de este video. Después de pasar tanto tiempo investigando todos estos casos, creo que hay algo que inevitablemente termina quedándose en la cabeza. Cuando comenzamos a hablar de estas historias, muchas veces solamente las vemos como eso, historias. Casos ocurridos hace algunos años, en algún lugar del mundo, protagonizados por personas que probablemente nunca llegaremos a conocer. Pero cuando empiezas a investigar un poco más, cuando lees los testimonios, revisas las fechas, ves las fotografías y empiezas a entender lo que realmente ocurrió, la perspectiva cambia bastante. Porque detrás de cada uno de estos casos, había personas que tenían una vida completamente normal antes de que todo ocurriera. Tenían familias, amigos, trabajos, planes y personas que las esperaban en casa. Y quizás esa sea una de las cosas más difíciles de asimilar. Que muchas de las historias que contamos aquí comenzaron con algo completamente cotidiano. Una persona salió de su casa. Alguien decidió confiar en otra persona. Una familia estaba reunida. Alguien tomó una decisión que parecía insignificante. Y después de eso, todo cambió. También es inevitable pensar en la clase de personas que podemos encontrarnos en el mundo. Nos gusta pensar que podemos reconocer fácilmente a alguien peligroso.
que una persona capaz de cometer algo terrible debería verse diferente, comportarse de una manera extraña o dar alguna señal evidente. Pero muchos de estos casos demuestran que la realidad no funciona así. Algunas de estas personas eran vecinos, conocidos, amigos o incluso familiares de sus víctimas. Personas que podían convivir con los demás, hablar con ellos, saludarlos todos los días y continuar con su vida mientras ocultaban algo completamente diferente. Y creo que eso es lo verdaderamente inquietante. No necesariamente lo que ocurrió, sino pensar que muchas veces no sabemos realmente quién tenemos al lado. Pero tampoco creo que estos casos deban hacernos pensar que todo el mundo es peligroso. Al contrario. Creo que sirven para recordar que debemos ser conscientes de nuestro entorno, aprender a reconocer situaciones que pueden ser extrañas y, sobre todo, no ignorar ciertas señales simplemente porque creemos que algo así nunca podría pasarnos. Porque cuando escuchamos una historia de este tipo, es muy fácil pensar, eso solamente pasa en otro lugar, eso nunca ocurriría cerca de mí, yo jamás estaría en una situación así, y probablemente eso mismo pensaron muchas de las personas que aparecen en estas historias antes de que sus vidas cambiaran completamente. Por eso, más allá del misterio, del crimen o de lo perturbador que pueda resultar cada caso, creo que lo más interesante es lo que nos dejan después de terminar de escucharlos. Nos recuerdan que el mundo es muchísimo más complejo de lo que parece. Que existen personas capaces de hacer cosas que nosotros mismos difícilmente podríamos imaginar. Pero también que detrás de cada caso hay víctimas, familias y personas que tuvieron que continuar viviendo después de perder a alguien. Y eso es algo que muchas veces se pierde cuando solamente vemos un caso como una historia de internet. Por eso intenté que este video no se quedara solamente en contar qué pasó. Quise mostrar el contexto, quiénes eran las personas involucradas y cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, porque creo que cuando conocemos esos detalles la historia deja de ser simplemente un caso extraño y comienza a sentirse mucho más real. Y probablemente esa fue una de las partes más difíciles de hacer este video. Porque aunque ustedes solamente estén viendo unos minutos de contenido, detrás hubo muchísimas horas de investigación. Buscar información, comparar fuentes, revisar fechas, comprobar nombres, encontrar fotografías, buscar vídeos que pudieran utilizarse y, en algunos casos, descubrir que una historia que parecía sencilla tenía muchísimos detalles que no aparecían en las primeras noticias. Después viene escribir todo eso de una manera que tenga sentido, grabarlo, editarlo y tratar de que cada imagen acompañe correctamente lo que se está contando. Y creo que una de las mejores partes de todo ese proceso es precisamente cuando finalmente terminas el guión. Después de pasar horas buscando información, llega ese momento en el que simplemente puedes sentarte, leerlo y darte cuenta de que todo ese trabajo finalmente se convirtió en una historia. Y si además alguien decide quedarse hasta el final para escucharla, creo que ahí es donde todo ese esfuerzo realmente vale la pena. Y hablando de eso, hay algo que tampoco había mencionado durante el video. Este es el especial por los primeros 100 suscriptores del canal. Quizás 100 suscriptores no parezcan una cantidad enorme comparada con otros canales, pero para mí sí lo es. Porque cada uno de esos 100 representa a una persona que decidió darle una oportunidad al contenido y quedarse. Y sinceramente, cuando empecé este proyecto no sabía si iba a llegar siquiera a esa cifra. Por eso quería aprovechar este video para agradecerles. A los que están desde el principio, a los que llegaron con alguno de los vídeos anteriores y también a los que quizás encontraron este video por casualidad. Gracias por estar aquí. Y si llegaste hasta este punto y todavía no estás suscrito, pero te gustó el contenido, puedes hacerlo si quieres. También puedes dejar un like o compartir el video con alguien a quien creas que podría interesarle. No quiero convertir esto en la típica despedida de suscríbete, dale like y activa la campanita, porque al final cada uno decide si quiere hacerlo. Pero sí quiero que sepan que ese pequeño apoyo tiene bastante importancia cuando el canal todavía está comenzando. Ayuda a que el video llegue a más personas y, sobre todo, me da una razón para seguir dedicando todas esas horas a investigar y preparar el siguiente. También pueden dejarme un comentario. No necesariamente tiene que ser una gran opinión sobre el video. Simplemente pueden decirme qué caso les llamó más la atención, cuál les gustaría que investigara después, o incluso si hay algún tema que creen que debería tratar.
Muchas veces las mejores ideas pueden salir precisamente de ahí. Y quién sabe. Quizás dentro de un tiempo podamos volver a este video y ver cuánto ha cambiado el canal desde aquellos primeros 100 suscriptores. Porque esto, al menos para mí, no se siente como un punto de llegada. Se siente más como el comienzo. Todavía hay muchísimas historias que contar, muchísimos casos que investigar y muchas cosas que quiero mejorar en los próximos vídeos. Así que espero que puedan acompañarme en ese camino.